¿Qué es el ICAL? Quiere decir Ius Constitutionale Comune en América Latina. El ICAL para mí son tres cosas importantes. La primera cosa es que el ICAL es un conjunto de normas, de ordenamientos normativos. Es un conjunto compuesto, por una parte, por las constituciones nacionales de la región latinoamericanas y, por otro lado, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Segundo, el ICAL es un concepto normativo, es decir, este conjunto de normas tiene una vocación específica, que es la vocación de un constitucionalismo transformador. ¿Qué es un constitucionalismo transformador? Es un constitucionalismo que quiere realizar en la región las grandes promesas de las constituciones de derechos humanos, de democracia y de Estado de Derecho. Tercer elemento de ICAL es que es un grupo de investigadores de muchos países de América Latina, pero también de Europa, que desde ya más de 14 años están colaborando para estudiar estos fenómenos que son muy interesantes. El concepto de Ius Constitucional Común en América Latina dice que los países no están por sí solos en estos procesos, sino que trabajan en una comunidad que también tiene un nivel internacional que los ayuda, que los respalda, y por eso también es muy importante en el nivel concreto que no solamente se pueden usar argumentos del ordenamiento nacional, sino también de los otros ordenamientos en América Latina y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bueno, ahora sí, ya veo que ya somos más de 40 participantes, ahí seguiremos conectándonos. Bueno, entonces, para mí es un placer presentar hoy a Cristina Binder, perdón. Y pues su hoja de vida en verdad es una experta internacionalista en derechos humanos, ha sido profesora de varias universidades, actualmente es profesora en la Universidad de Múnich desde el 2017, también ha estado en la Sociedad Europea de Derecho Internacional y pues es una de los miembros más activos de la red ICANN, que pues ahí ya Mariela hará una presentación más detallada y pues nada, Cristina, es para nosotros un placer poder contar con tu participación en la clase del día de hoy. Entonces le cedo la palabra a Mariela para que continúes. Bueno, bienvenidas todas y todos, bienvenidos para esta sesión de la Escuela Virtual del Constitucionalismo Transformador y el Ius Constitucional Común en América Latina. Efectivamente, es un gran placer saludar, agradecer y recibir a Cristina Binder, no solamente por sus méritos académicos y por la extraordinaria contribución que ha brindado al debate de los derechos humanos, igualmente en materia comparada, sino particularmente por esa calidez humana, por la sencillez con la cual es capaz de transmitir su conocimiento y por la solidaridad de acompañar el ICAL desde el origen. Y ciertamente recordamos con un gran orgullo el momento en que nos reunimos, Cristina y yo, cuando iba a analizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos como autoridad pública internacional, y nuestros diálogos y nuestros cafés fueron llegando de tal manera en que ella terminó siendo más latinoamericana que yo en el análisis. Y eso es una gran satisfacción y un gran recuerdo. Cris, contigo hemos compartido en distintos espacios, en distintos países. Gracias por ser una voz también aquí en la escuela, no podías faltar, y efectivamente de parte del profesor von Bogdandi, en el mío y en el nombre de toda la red, Flavia también, Eduardo, Pablo, todos te mandan un gran saludo y aquí la protagonista eres tú, así que muchísimas gracias y bienvenida a esta clase.
Entonces, muchas gracias por la gentil introducción y presentación. De mí mismo voy a intentar compartir mi presentación para que todos pueden ver la presentación perfecto, porque he pensado como ya hace bastante tiempo que no he hablado español, entonces les pido disculparme. Y si hago algún error, pero de todas maneras he hecho una presentación de PowerPoint para que sea más fácil seguir mi curso, mi charla. Entonces, voy a hablar de los DESCA. ICAL y DESCA, una visión comparada. Entonces, ¿qué quiero hacer en los próximos minutos? Si puedo. Sí, ahora va. Entonces, sí, sobre qué se funda esa clase. De hecho, hemos hecho 2 libros sobre derechos sociales, derecho internacional y derechos sociales. También con profesora Mariela contribuyó, pero también uno de los editores es Flavia Piovesan, y contribuyeron muchísimos, Eduardo Ferrer y muchos miembros del ICAL, y realmente estaba un gran placer hacer ese libro parte de mi curso. Voy a de hecho traer de algunas contribuciones a ese libro. También hemos hecho otro libro sobre derechos sociales con excerptos también del sistema europeo, interamericano y africano, y eso es el segundo libro donde también Flavia es parte de los editores. Entonces, esos 2 libros son un poco los pilares de mi curso. ¿De qué quiero? Voy a hablar en los próximos 90 minutos, pero también hay un trabajo de grupo, entonces no es solamente yo que habla, pero vamos a también compartir. Entonces voy a empezar con una visión general, a platicar un poco sobre la distinción tradicional entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, ¿sobre qué se fundan las distinciones tradicionales? Y voy a tal vez preguntar si realmente esa visión tradicional en qué se basa también realmente puede tenerse si vemos las corrientes de jurisdicción más recientes. Y entonces, después de las generalidades, la distinción tradicional, voy a empezar con una visión comparada, hablar un poco del sistema universal de protección de derechos sociales, económicos y culturales, sobre todo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, pero también de los otros sistemas regionales, el sistema europeo y africano, para ver cómo se protegen los derechos económicos sociales de una visión comparada. Después, y ya voy a hacer el argumento que, de hecho, se fortalece, la protección se fortalece, y la pregunta que había al inicio sobre la justiciabilidad de derechos sociales, con más recientes corrientes de jurisdicción, podemos decir que sí, si vuelven, hay una tendencia hacia una mayor justiciabilidad de derechos sociales económicos. Y eso se ve, se encuentra a todos niveles, al sistema universal, pero también entonces en los sistemas regionales, europeo, africano y sobre todo en el sistema interamericano. Y voy a sostener ese argumento con una mirada
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo entonces ver y analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces tenemos justamente sobre dos de sus casos, vamos a tener grupos de trabajo para justamente ver cómo se avance esa jurisprudencia. Y un poco la pregunta que sostiene ese encuentro bajo ese curso es ¿por qué hay un poder transformador tan grande, sobre todo con los DESCA? ¿Por qué hay tal vez un mayor potencial transformador del legal en el ámbito de los DESCA que que es distinto o que va aún más lejos que en el ámbito de derechos civiles y políticos? Entonces, eso va a ser mi curso. Y si jamás tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden, sí, preguntarme eso. Entonces, el programa, de todas maneras, una introducción general. Después voy a empezar con algunas generalidades, sobre todo porque hay esos supuestos límites de justiciabilidad que corresponde a la visión tradicional de DESCA, que hay problemas vinculados a la pregunta de recursos financieros, etcétera, etcétera. Después la visión comparada, el sistema interamericano, los grupos de trabajo y después voy a concluir con una evaluación general. Pero quiero empezar con una pregunta a ustedes, de hecho. A todos vosotros, ¿cuáles? Y entonces vamos a empezar con pequeños breakout groups, solamente de 5 a 7 minutos. Quiero invitarlos a reflexionar sobre argumentos en favor de la justiciabilidad de los DESCA y argumentos en contra. ¿Por qué hay esa distinción tradicional entre derechos civiles y políticos, donde tenemos tribunales como la Corte Interamericana, tribunales constitucionales, el Tribunal Europeo, donde prohibición a la tortura, a libertad de expresión? Porque es tan clara que hay una justiciabilidad de derechos civiles y políticos, y porque no es tan clara que hay un tribunal que puede proteger el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, etcétera. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta distinción? Entonces, si eso es el subentendido de esas dos preguntas, argumentos en favor de la justiciabilidad, que corresponde a la visión más reciente, diría, pero también la vista tradicional, argumentos en contra, y tal vez hay también debemos hacer una distinción entre no todo, pero no vamos a empezar con los breakout groups y después vamos a poner nuestras ideas juntas. Entonces, Laura, por favor, que empezamos con los breakout groups durante 5 a 7 minutos. Los invito a reflexionar sobre argumentos en favor de la justiciabilidad y argumentos en contra. Listo, muchas gracias, Cristina. Entonces voy a iniciar los breakout rooms. Por favor, bueno, a Cristina y Mariela tienen que seguir en la sesión, pero los demás tienen que ingresar a los grupos pequeños. ¿Listo? Entonces ahí debe aparecer su mensaje. Cristina y Mariela no oprimen el mensaje. Perfecto. Y Perfecto. los demás, sí. Muy bien. Bueno, entonces son 5 minuticos. Sí, perfecto. Bueno, y veo que ya algunos están ingresando, entonces voy a detener mientras la grabación. Si pueden prender la cámara para cuando vayan a hablar. Muchas Perfecto. gracias.
Perfecto. Bueno, entonces acá yo tengo los grupos. Bueno, veo acá algunos conectados, entonces con video. Entonces, si quieres, Pamela Escudero, cuéntanos en qué grupo estabas y algunas reflexiones brevemente. Buenos días, Cristian, Laura, Cristina, Laura y Mariela. Buenos días también con todos los compañeros. Yo estuve en un grupo conformado por Anabel Soledad, Samuel Orihuela, Karen Andrea, un compañero de Brasil y mi persona. Básicamente los dos comentarios centrales, uno a favor y uno en contra, que se trataron en este diálogo muy corto, fue el hecho de que, por un lado, tenemos la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad social que existen y que en ese sentido todos los derechos son interdependientes e importantes para garantizarlos, que se necesitan unos a otros. Pero frente a este argumento se encuentra el hecho de que hay límites económicos por parte de los estados para garantizar estos derechos. Entonces, el argumento en contra es que justamente hacen falta recursos económicos para poder garantizar efectivamente todos los derechos. Eso fue lo que tratamos. Gracias. Muy bien, muy importantes reflexiones. Entonces, muchas gracias. Gracias, Pamela. Bueno, veo que Carlos Alonso estaba en la sala 1. No sé si nos quieras compartir las reflexiones de la sala y seguimos con la sesión. Hola, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Yo estaba en la sala 1. En la sala 1 hubo un comentario muy preciso de la compañera aquí conectada, María Luisa Gómez. Ella nos hacía un muy buen recorrido de la jurisprudencia de la Corte y de cómo a partir de estas sentencias se ha hecho una jurisprudencia fuerte para sustentar cómo justiciabilizar los DESCA, principalmente por un argumento muy importante que la Corte ella resaltó, el contenido esencial de los DESCA. Es decir, hay muchos problemas, sobre todo económicos, pero ella resaltó que hay un contenido esencial y creo que esto nos libra mucho de las opiniones que vimos en contra, que hicieron notar compañeras como Vanessa y como un compañero llamado Alejandro, que decían, sí hay una dificultad económica. Yo sumaría una dificultad que, aunque la jurisprudencia de la Corte es buena, es consistente y es clara, de cualquier manera tiene reticencias y a veces cuando uno encuentra esas reticencias de por qué la Corte se dio esa facultad de justiciabilizar los DESCA, puede haber problemas tal vez ya de índole más político en cuanto a que los estados no reconocen que eso sea lo que hayan firmado cuando firmaron el tratado. Y sería mi participación. Muy bien, muy importante. Voy a volver a ese contenido esencial justamente porque es un vía intermedio, ¿no? Entre negar la justiciabilidad, pero avanzar, no decir que todo es justiciable, pero solamente un corazón, un núcleo duro. Muy bien, voy a volver a eso. Muchas gracias. No sé si quieres mencionar a otro grupo o Sí, volvemos. sí. Listo. Sí, hay visiones complementarias. Cualquier grupo puede, quiere. Listo. Bueno, sí, señora. Martina, Martina estaba en la sala 4. Entonces, si quieres compartirnos, como vi que levantaste la mano, entonces si quieres compártenos las reflexiones. Solo para complementar lo que ya dijeron sobre las obligaciones, es que estaba esta discusión antes de derechos de primera y segunda generación, ¿no? Con relación al argumento en contra. Y es algo que se utilizaba mucho porque se decía, los de primera generación implica un no hacer del Estado hace 40 años, ¿no? Y eso cae en una falacia, en verdad, porque la garantía de la seguridad interna, por ejemplo, implica igual un hacer y una provisión por parte del Estado. Entonces ahí hay un contraargumento para decir, bueno, no es que los derechos civiles y políticos no implican un gasto, que es el argumento principal para que los DESCA no se cumplan, y justamente por el tema de las obligaciones y el propio Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que habla de hasta el máximo de los recursos disponibles. Y otro argumento que hablamos en el equipo con relación a las cuestiones a favor es la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles y políticos y DESCA, ¿no? Que ahora se ve mucho más reforzada la necesidad de tener salud para poder ir a trabajar o para poder ir, incluso libertad de movilidad, ¿no? Entonces, como estos paradigmas van cambiando también con relación al coronavirus y a la situación actual.
Absolutamente. Y de hecho, solamente para continuar a lo que dijo al inicio, también porque hay esa visión tradicional se fundamenta justamente también que sí, económicos sociales son caros, pero derechos civiles no, solamente el Estado tiene que abstenerse, respetar. Pero no. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Un Estado tiene que entrenar su policía. El derecho a la participación política. Elecciones son muy caros. También, si piensa al derecho al debido proceso, los tribunales, los cortes son muy caros también, como hospitales. Entonces, esa distinción tradicional que si derechos civiles y políticos solamente requieren una abstención por parte del Estado, no cuesta nada, y derechos económicos sociales sí son caros porque uno tiene que establecer hospitales, de hecho, escuelas. No se puede mantener en esa distinción que tan clara. Muy bien, muchas gracias. Profesora Cristina, hay un estudiante que tiene la mano levantada, no sé si... Por favor. Listo. Gabriel Ricardo, no te veo aquí en la cámara, pero adelante. Bueno, no tengo cámara hoy, pero mi pregunta orienta sobre el argumento en contra que existe de que al ser derechos prestacionales, derechos que tienen un carácter programático, se dice o se decía que requieren un avance legislativo, político e institucional. Entonces la pregunta va dirigida sobre el argumento en que el juez invade la órbita de otras ramas, como el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿sí? Que esas son áreas de la política y no de los jueces. Y más aún, esa es la parte nacional. ¿Cómo es que un organismo internacional puede, además de exigirle a derechos civiles y políticos, exigirle sobre derechos sociales? Muchas gracias. Muy bien, Gabriel. El sonido estaba un poco débil, pero espero que ha entendido, porque si usted hace la distinción entre las instituciones, el Ejecutivo, los jueces y también, por ejemplo, el foro de debate legislativo, parlamento más amplio, porque eso justamente es otro argumento, porque tal vez los jueces con sus institucionalizaciones no ofrecen el mismo foro de debate cuando se dedican a la gestión de recursos financieros como el Parlamento. Entonces se dice que tal vez hay limitaciones institucionales se aplicando a los tribunales que no son los mayor plazados. Decidir sobre implicaciones de recursos que normalmente involucran programas sociales, etc. Y vamos a ver si tal vez hay algo fondo de ese argumento, pero con, por ejemplo, ese núcleo de derechos económicos sociales, podemos también afrontar ese discurso, ese argumento. Muy bien, pero muy importante. Es en cuanto a la limitación, el argumento en contra es un argumento que se hace bastantes veces. Entonces, muy bien. Entonces, creo que hemos hecho el torno. Entonces, vamos a retornar a mi presentación PowerPoint. Yo voy a hacerlo. Compartir. Exactamente. Y de hecho, vamos a ver cómo he hecho el resumen. Y de hecho, es realmente lo que ustedes dijeron también. Entonces, los argumentos en favor justamente que no hay una distinción tan clara entre derechos negativos y derechos positivos. También la protección de derechos civiles y políticos puede ser caro. Entonces, también vamos a ver que la incorporación de obligaciones estatales en los distintos instrumentos es distinto a nivel internacional. Es más débil en cuanto a los derechos económicos sociales, lo que es sobre todo en cuanto se refiere al desarrollo progresivo, pero eso, como vemos, puede concretizarse en la jurisprudencia, por ejemplo. Entonces, aquí también eso, sobre todo, nuevas tendencias muestran hacia una mayor justiciabilidad de derechos.
Eso es exactamente el núcleo. Hay un núcleo de derechos económicos sociales que es fijo inmediato, no civiles políticos, económicos sociales, y no sujeto al desarrollo progresivo. También, por ejemplo, la realización no discriminatoria, etcétera. Tenemos bastantes obligaciones del Estado que no están sujetos al desarrollo progresivo también en cuanto a derechos económicos y sociales. Claro, tenemos argumentos en contra, el financiamiento, limitaciones institucionales, cuáles son más precisos. Argumentos en contra son, por ejemplo, que instituciones casi judiciales o judiciales son tal vez no están los mayores en la mejor posición para decidir sobre asuntos que tengan consecuencias sociales y económicos. Tal vez podrían ser más parlamentos con más espacio para el debate. Y también hay limitaciones institucionales de los tribunales, sobre todo de tribunales internacionales. Esos son argumentos en contra, pero vamos a ver sobre todo, y tenemos que tomarles en cuenta porque son valables, pero vemos que hay en las corrientes de jurisprudencia más reciente a todos los niveles argumentos en contra esa negativa y en favor de la justiciabilidad de derechos económicos y sociales. Y voy a mostrar esa mayor justiciabilidad de derechos económicos y sociales a todos los niveles, de hecho. En cuanto a generalidades, históricamente hay esa tradición. Se refleja en la distinción entre generaciones a nivel universal, entre la distinta incorporación de derechos, de obligaciones estatales en los dos pactos. Y también lo vemos, por ejemplo, porque otra posibilidad, otra distinción que se hace son las medidas de monitoreo, cómo las instituciones observan y supervisan si los estados cumplen con sus obligaciones. Y tradicionalmente los mecanismos de monitoreo son más débiles en cuanto al monitoreo de derechos económicos sociales que los sistemas de monitoreo de civiles y políticos. Lo vemos a nivel universal, por ejemplo, hay un sistema de complejas denuncias individuales para el pacto para derechos civiles y políticos desde hace 1966. Y ahora hay 116 estados partes que aceptaron el sistema de comunicación individual. A lo contrario, en cuanto al sistema de monitoreo de derechos económicos, sociales y culturales, hay un protocolo facultativo solamente desde hace 2008. Y ahora hay 24 ratificaciones. Y si no, nos quedamos con el sistema de monitoreo más débil, informes estatales. Entonces, aquí se refleja esa distinción tradicional entre derechos civiles y políticos con sistemas de monitoreo más fuertes, el sistema regional con tribunales regionales de protección y un sistema de comunicación individual. Al contrario, en cuanto a derechos económicos sociales, hay tradicionalmente sistemas de monitoreo más débiles, pero eso es el mayor argumento de esta clase, eso está cambiando muy fuertemente. Y eso lo vemos así a nivel universal y también y sobre todo a nivel regional. Porque a nivel regional también vemos esta distinción. Tenemos, por ejemplo, en Europa el Convenio Europeo de Derechos Humanos consagrando derechos civiles y políticos con el Tribunal Europeo, órgano judicial, y la Carta Social Europeo con un comité
que no, pero no hay complejos individuales. El comité no es un corte, un tribunal, pero es más bien, puede también llegar a conclusiones no vinculantes. Y en las Américas tenemos la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. Tenemos el artículo 26 claramente, pero también es bajo de formulación muy amplio. Entonces, encontramos elementos de esa distinción tradicional. Y eso lo vemos también, sobre todo en las obligaciones de los estados, en el cuanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los estados se comprometen a respetar y garantizar. Es una obligación muy clara. Cada tribunal puede decir si hay un estado ha violado el derecho a la libertad de expresión, prohibición de tortura, etc., obligación a respetar y garantizar, pero las obligaciones en cuanto a los derechos económicos sociales son más débiles. Entonces, los estados partos se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, a lograr progresivamente la plena efectividad. Entonces, una vez tenemos una obligación del resultado, respetar, garantizar, y una vez una obligación de conducta, de hacer pasos, de etcétera, etcétera. Y eso claramente lo hace más difícil monitorear y justamente lograr la justiciabilidad de derechos económicos y sociales. Pero, y eso es el gran pero, no tenemos que lograr en la formulación y que quedarnos con ese texto, porque sobre todo la jurisprudencia, por ejemplo, del comité, derecho que supervisa, monitoreo los derechos económicos sociales del pacto, establece ese núcleo, por ejemplo, o establece algunas obligaciones estatales que justamente no están sujetos a la implementación progresiva, pero están de cumplimiento inmediato. Es el núcleo, por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación. La educación primaria tiene que ser garantizada inmediatamente y no está sujeta a ese cumplimiento progresivo. Entonces, vemos que la jurisprudencia concretiza esas obligaciones estatales bastante amplios, para decir. Y logramos paso a paso a una mayor justiciabilidad de derechos sociales y económicos y sociales. Entonces, eso es la visión tradicional que quiero que justamente demostrar que no es justa o se cambió recientemente, sobre todo con la jurisprudencia. Entonces, en cuanto a derechos civiles políticos, el Estado tiene solamente que abstenerse, no actuar, y con los TESCA, puede ser caro asegurar vivienda, etcétera, etcétera. Pero se cambió, como voy a ver, mostrar. Entonces, ¿cuál es? Quise empezar con los estándares, pero estoy muy... estoy segura que ustedes saben, si hablemos de derechos económicos sociales, cuáles son: derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido, vivienda, derecho a la sociedad social, al trabajo, derecho a la educación, etcétera. Y también, sobre todo en las Américas, tenemos el núcleo de derechos
ambientales, a un medio ambiente sano, derecho al agua. Por eso hablamos de un lado de DESC, pero sobre todo en América Latina de DESCA, porque derechos ambientales están incorporados y protegidos en ese, por ejemplo, el derecho al agua, o vemos sobre todo en los casos recientes por parte en pero voy a volver a ese. Y también lo que vemos que hay justamente una distinción entre distintas obligaciones por parte de los estados en cuanto al, por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación. Hay una enseñanza primaria que tiene que ser obligatoria y gratuita, entonces aquí no hay desarrollo progresivo. Y hay una enseñanza secundaria donde vemos ese elemento de obligación de conducta, donde se incorpora hacerse accesible a todos con una implementación progresiva de enseñanza gratuita hacia el logro de enseñanza gratuita. Entonces vemos una distinción entre distintos niveles de obligación estatal. Eso es en cuanto al estándar, es a nivel universal. En cuanto al monitoreo a nivel universal, tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está el órgano de monitoreo en cuanto a las obligaciones consagradas en el pacto. El medio tradicional son informes estatales, sistema un poco débil porque es de manera muy general. Tenemos los informes también de ONGs, etcétera, pero de manera general es más bien un instrumento más político relativamente débil. Desde hace 2008 tenemos el protocolo facultativo, donde hay la posibilidad de comunicaciones individuales, también quejas interestatales, pero no son tan importantes y no son importantes para nada, y también de la investigación. Y aquí vemos muchísimos casos contra España, pero también contra Ecuador. Qué lástima que solamente hasta ahora, solamente 24 estados han ratificado este protocolo, pero espero que vamos a ver más estados que se juntan al protocolo, porque claramente en cuanto a casos individuales, la jurisprudencia del comité puede concretizar el núcleo de los derechos económicos sociales y hacer más concreto la obligación del Estado, que contribuye, como vemos, a la justiciabilidad. Entonces, es un núcleo así que es un núcleo es un círculo muy positivo que se puede generar. Si tenemos más jurisprudencia, el núcleo se concretiza, entonces. Y vemos que el comité realmente concretiza ese contenido y sobre todo en cuanto a grupos o individuos en situaciones de vulnerabilidad. Aquí tenemos realmente más de concretización porque se se afrontan situaciones muy concretas que justifican una protección muy fuerte de derechos económicos sociales. Eso lo vemos a nivel universal y vamos a ver que tenemos la misma tendencia a nivel europeo regional. Sí, aquí tengo las comunicaciones aún a nivel universal, solamente he hecho una vista de conjunto de casos, la mayoría contra España, cuál es sobre todo derecho a la vivienda, evicciones forzadas sobre todo, pero también pensión, sociedad social, o también, sí, hay algunos, la mayoría no obstante es en cuanto a evicciones forzadas. Y así vemos que sí vamos a nivel universal hacia una mayor justiciabilidad de los DESC. Y eso mismo vemos también en el sistema europeo.
Tradicionalmente también esa distinción entre obligaciones más fuertes en cuanto a derechos civiles políticos, obligaciones más débiles en cuanto a derechos económicos sociales. Lo vemos en los instrumentos, Convenio Europeo comparado a la Carta Social Europea, y también en los sistemas de monitoreo, denuncias individuales en cuanto a derechos civiles y políticos, informes y denuncias colectivas bajo el protocolo opcional en cuanto a derechos económicos y sociales. Y tenemos una jurisprudencia también del Comité de Derechos Sociales en cuanto a derechos de infancia, discapacidad, etcétera, etcétera. Es muy interesante, pero es más débil que la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que puede justamente lograr sentencias vinculantes. Y por eso en un próximo paso me interesa al Convenio Europeo y el Tribunal Europeo. Lo que vamos a ver que logramos una protección de derechos económicos y sociales también bajo la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Primeramente tenemos bastantes artículos y no tenemos un artículo que puede compararse al artículo 26 en la Convención Americana. No hay referencia explícita a derechos económicos y sociales en el Convenio Europeo. Entonces tenemos solamente se refiere al derecho a la educación, pero de manera bastante limitada. Por eso tenemos que buscar dimensiones de derechos sociales y económicos en otros artículos. ¿Cuáles son los artículos? La vida privada y familiar. También la prohibición de torturas y de tratos inhumanos degradantes en cuanto, por ejemplo, en prisiones, cuando hay las condiciones de detención. El Tribunal Europeo ha protegido el derecho a la vivienda a un estándar de vivir bajo a través del artículo 3. También el derecho a la vida y el derecho al disfrute pacífico de propiedad. Entonces, vemos que más y más el Tribunal Europeo interpreta esos artículos y enriquece esos artículos con dimensiones sociales. ¿En qué situaciones, sobre todo? Porque tiene que ser bastante cuidadoso para no choquear los estados que tienen después justamente cumplir con sus sentencias. Entonces, se contiene a situaciones bien delimitadas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, analizando la jurisprudencia del Tribunal Europeo, he encontrado 5 situaciones. Así, por ejemplo, los déficits socioeconómicos pueden ser atribuidos al Estado, si el Estado es responsable. Por ejemplo, porque había un caso con una infección de HIV y el Estado estaba el culpable porque estaba en un hospital estatal, entonces claro que tiene que pagar todos los costos de salud, y así que el derecho de la salud se protege a través está protegido por el Tribunal Europeo. También en cuanto a personas que están bajo la directa responsabilidad del Estado, como por ejemplo en prisiones, en cárceles, el Estado está responsable. Y por eso tiene la responsabilidad también de garantizar un mínimo estándar de vivienda, por ejemplo, o de condición de detención, así que en esa situación el Tribunal Europeo encontró una violación del artículo 3, prohibición de trato inhumano, justamente por ejemplo, en Rusia las condiciones en los cárceles estaban tan malas que había una violación.
se protege el derecho a la vivienda a través del artículo 3. Entonces, principio de no discriminación, si hay una prestación de sociedad social, etcétera, y se confiere de manera discriminatoria, también vemos una violación de, por ejemplo, del derecho a la propiedad de ese grupo, conjunto con una violación de la prohibición de discriminación. También si hay deficiencia en el proceso, podemos lograrnos a violaciones de derechos económicos sociales y ese es el señal de esperanza, una mayor protección. Si tenemos personas en situación de vulnerabilidad especial, no necesitamos factores adicionales, pero tenemos a través de esa vulnerabilidad especial una protección directa, por ejemplo, al derecho a la vivienda. Teníamos un caso de evicción, Jordanova contra Bulgaria, y aquí el Tribunal Europeo se focalizó solamente en la vulnerabilidad específica de la persona para encontrar una violación del derecho a la vida privada y de familia porque había esa evicción. Entonces, sí vemos que tenemos tendencias hacia una mayor justiciabilidad de los derechos económicos sociales también en Europa. Mismo tendencia como a nivel universal. En África es más fácil porque la Carta Africana consacra directamente derechos económicos y sociales. Es el único instrumento que consacra las tres generaciones de derechos y también económicos y sociales. Y la Comisión Africana también encuentra violaciones autónomas de esos derechos. Y nombrado dos casos, por ejemplo, en Ogoni contra Nigeria, había una violación por parte del gobierno de Nigeria porque no permitía al pueblo Ogoni disponer libremente de los recursos y las riquezas naturales. También había una violación del derecho a la alimentación de los Ogoni, del derecho a la salud y del derecho del desarrollo económico, social y cultural. Entonces tenemos violaciones directas de esos artículos consagrados en la Carta Africana. Todo vinculado a la dignidad humana. También tenemos un caso contra Gambia, donde se trataba del régimen de salud aplicable en Gambia en cuanto a personas con discapacidades. Y la Comisión Africana encontraba una violación del artículo 16 de la Carta Africana, justamente que consagra el derecho a gozar del mejor estado de la salud física y mental. Entonces vemos que sí, también a nivel regional de África tenemos tendencias hacia una mayor justiciabilidad de derechos. Y es más fácil para decir porque teníamos derechos directamente consagrados en la Carta de Banjul, la Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos. Es lo más joven de los tres cartas o convenciones a nivel nacional. Fue adoptado en 1981. Y así vemos que ya tenemos avances en el discurso global sobre derechos humanos y, por ejemplo, el hecho que derechos económicos sociales están incorporados de manera vinculante en la Carta se refleja aquí y también en la jurisprudencia de la Comisión Africana. Y ahora para lograr, ¿tienen algunas preguntas en cuanto a la protección de derechos económicos sociales a nivel universal o en los otros sistemas regionales? Antes de justamente
consagrarme al sistema interamericano. Doctora Cristina, no me aparecen manos levantadas, pero no sé si alguien quisiera participar. Sí, Pamela. Laura o Cristina, yo tengo una pregunta en relación con el argumento económico en el ámbito general. Digamos que cuando hay más recursos se propende a una mayor redistribución de riqueza. Puede como no ser así, depende de las administraciones de los estados. Pero ¿qué pasa cuando existe, digamos, un desorden en el ámbito de las finanzas, un desorden en el ámbito económico, o se implementan las políticas de austeridad que terminan erosionando o pasando por alto incluso los acuerdos constitucionales de redistribución de la riqueza, protección de los derechos? No sé si sobre ese aspecto usted de pronto me podría dar su criterio o recomendarme alguna bibliografía para leer. Gracias, Cristina. Sí, dos preguntas muy interesantes porque vemos y podemos distinguir también, empiezo con la primera, justamente qué hacer si el Estado se tiene en desorden y justamente, o tal vez también consagra más dinero a gastos militares que a la alimentación, etc. Entonces, pues, en cuanto al núcleo muy estrecho por ejemplo, en cuanto a la educación primaria, etcétera, el comité a nivel universal, pero también europeo, por ejemplo, no hace ninguna distinción como es la responsabilidad del Estado. Tiene que cumplir con la obligación inmediata, no hay justificación ninguna para decir. Pero claramente entra en juego si tenemos los elementos más progresivos, y el Estado hace el argumento que no, he hecho todo mi mejor, no puedo avanzar más rápidamente al logro de cumplir con lograr el ámbito. Y aquí más y más vemos también obligaciones de transparencia, de justificación bastante concreto, donde por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos a nivel universal, pero también, por ejemplo, en los distintos órganos regionales, y vemos el sistema de indicadores al nivel interamericano, donde vamos justamente con distintos sistemas y instrumentos hacia una mayor transparencia de cómo el Estado gestiona sus recursos, de hecho. Y por eso tenemos no solamente el resultado o el nivel sustantivo, pero también la obligación procedural de transparencia, donde tiene que justificar y donde los instituciones a nivel universal, pero también, por ejemplo, Comisión Interamericana, el Comité Europeo, quiere saber cómo se hace la distribución, si se ha avanzado en los últimos 4 años o no. Y la mayor, eso me llego a la segunda parte de su pregunta, si hay austeridad y problemas de financiamiento del Estado. Y puede ser, tenemos en Europa, por ejemplo, el caso de Grecia, donde había medidas de austeridad obligatorios que el gobierno de Grecia tenía que tomar, también para justamente ajustar sus recursos. Y aquí había el Comité de Derechos Sociales dijo que sí, en situaciones extraordinarias puede que regresar en el nivel de protección, por ejemplo, en cuanto a pensiones o sociedad social, pero tiene una
obligación de probar que hizo todo, realmente es la última vía, el último recurso de hacer eso. Entonces, la obligación estatal de justificar ese regreso, también comparando, argumentando con otros gastos, que realmente tiene que mostrar que es el último vía posible de regresar en el nivel de protección. Entonces, puede que sea justificable, veamos, pero la obligación de justificar el regreso es aún mayor que en casos normales, para decir. Espero que... Doctora Cristina, quiero mencionarle que hay 2 personas más que tienen la mano levantada. Entonces, Oscar Felipe Merchan y Camila Morales. Entonces, no sé si desea que Oscar, pregunte. Oscar. Listo, y seguimos. Buenos días, tardes, doctora. ¿Cómo está? Me surgió una pregunta de todo lo que hemos hablado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial la palabra justiciabilidad y cómo ha sido entendida tanto por Comisión y por Corte. Digamos que es cierto que en virtud del artículo 26 de la Convención Americana se establece la obligación de no regresividad, pero no se establece como el listado de derechos económicos, sociales y culturales. Para eso fue creado el Protocolo de San Salvador. Sin embargo, el Protocolo de San Salvador solo habla de una justiciabilidad directa frente a los artículos 8 y 13, que vendrían a ser derechos sindicales y derecho a la educación. Me surge la pregunta de cuál le merece o cuál cree usted que, o más bien cuál es su opinión en relación con la justiciabilidad directa en un sentido más amplio que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus últimos casos, en especial viendo el análisis que hizo en el caso de la Cojonat contra Argentina o Nuestra Tierra contra Argentina, en el que amplió las obligaciones del Protocolo de San Salvador en virtud del Corpus Juris Interamericano y dijo, no solo, no importa si no eres parte del Protocolo de San Salvador o no, en este caso Argentina lo es, pero más allá de eso, en virtud de la misma Carta de la OEA, usted tiene obligaciones específicas en relación con derechos económicos, sociales y culturales. Pero si uno mira el texto de la Carta de la OEA, pues pasa exactamente lo mismo que en la Convención y no me establece los derechos económicos, sociales y culturales, sino que la Corte ha hecho esta interpretación muy amplia y me acuerdo por alguna de las intervenciones de mis compañeros hace algunos minutos, de cómo eso podría llegar a afectar en materia de derecho internacional general el pacta sunt servanda de los estados, quienes se suscribieron a las obligaciones que se derivan de la convención y que la convención solo me establece la obligación de no regresividad. Y más allá, ¿qué pasaría cuando no soy parte del Protocolo de San Salvador y no tengo obligaciones, digamos, en sentido material frente a tratados en relación con derechos económicos, sociales y culturales? Porque en virtud de esta interpretación, de todas maneras, para el Estado, que me parece bueno, pero me parece un poco riesgoso, le serían justiciables e imponibles obligaciones en materia de derecho. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Muy, muy buena pregunta, va al núcleo, al corazón de nuestro debate, de hecho, porque claramente tenemos 2 vistas, ¿no? El derecho tradicional, internacional, de derecho de pactados, pacta sunt servanda, pero no tenemos el consentimiento del Estado, que solamente los Estados se vinculan a lo que consagra el convenio, la Convención Europea, americana, artículo 26. Y es muy clara que hay una obligación limitada en cual solamente derecho esos 2 derechos están justiciables. No obstante, aquí el derecho internacional clásico se choca con el derecho más vertical de derechos humanos, donde vemos, la Convención Americana fue adoptada en 1969, ya hace más que 50 años, si no es, y cambia la realidad. Y cambia también el nivel de protección de derechos humanos y también hay un avance social. Y si no queremos, y también la Corte Interamericana es el órgano
de monitoreo y está el guardia de la Convención Americana. Entonces, ese es el papel a que concedieron los estados. Sí, creo que da una cierta justificación a la Corte de ir más allá del texto. Tiene que ser cuidadoso, ¿no? Para no perder los estados al camino. Pero no obstante, tiene una cierta legitimidad desarrollar los derechos, adoptar la Convención Americana a la situación social cambiante y sobre todo cambiante en cuanto a la realidad social, al mayor protección y también, y si vemos cómo avance, es muy cuidadoso, ¿no? Poblete Vilches, una situación de particular vulnerabilidad. Entonces, tenemos casos muy delimitados, muy concretos, para justamente construir esa jurisprudencia muy cuidadoso, para no preguntar demasiado de los estados tampoco. Y poco a poco justamente hay ese establecimiento de expectativas legales de los estados y se acostumbran lo vemos en las Américas con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo vemos también en Europa con la interpretación del Convenio Europeo como living instrument, con la interpretación dinámica por parte del Tribunal Europeo. Entonces tenemos esa y tienen que, creo que está incorporado en el hecho de tener un instrumento protegiendo los derechos humanos, que tenemos que avanzar con la protección, con la cambiante situación social que cambia. Y ese es sobre todo el papel de la Comisión y de la Corte Interamericana, y por eso tiene la justificación de poco a poco interpretar de manera progresiva el contenido de la Convención. Eso, y también tenemos otros argumentos, la indivisibilidad que está haciéndose, la dignidad humana, que tenemos un núcleo de dimensiones sociales en el derecho a la vida. Entonces, tenemos otros, sobre todo el derecho a la vida, otros derechos incorporados en la Convención Americana que se prestan también a proteger dimensiones sociales. Y si vemos ese conjunto, hay con el principio pro homine, tenemos que logramos una mayor protección que también incorpora derechos económicos y sociales. Eso. Cris, perdón, Laura, voy a hacer un comentario para reforzar el planteamiento de la profesora Bindar, porque me ha llamado la atención que recurrentemente en las clases se vuelve a invocar el Pacta Sunt Servanda del derecho internacional clásico, y ella acaba de explicar este cambio de paradigma. Probablemente ha influido que todavía en nuestras cátedras se sigue enseñando solo esa perspectiva más clásica del derecho internacional. Pero toda esta evolución de la interpretación evolutiva de los tratados de derechos humanos, hay muchos estudios, hay no solamente una doctrina amplia en cuanto al propio sistema universal, al sistema europeo y al sistema interamericano. Entonces, como estamos en el curso del ICAL, yo les hago referencia al paper del profesor Armin von Bogdandy sobre el mandato transformador de la Corte Interamericana, y justo cómo él explica la interpretación evolutiva como un mandato que está contenido en la propia convención, interpretada a la luz de las condiciones actuales, y muy particularmente, y esto es importante para nuestras alumnas y alumnos de este curso ICAL, esta mirada, y tiene que ver con el mandato que se renueva en la situación del contexto que tenemos en América Latina. Y entonces, en base a ese contexto, el nunca más, digamos, influir en modificar esos déficits estructurales, las deficiencias sistémicas que tenemos en la región, es un mandato que está otorgado y que la propia Convención Americana en su artículo 1 y 2 es distinta al Convenio Europeo. Entonces me encantaría
que en la medida en que avanzamos en el curso también puedan hacer uso de esta argumentación y de esta nueva doctrina para no quedarnos anclados todo el tiempo en la interpretación tradicional del Pacta Sunt Servanda. Gracias, Cris, por esta aclaratoria. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, Luis. Con la autoridad del profesor von Bograndi tenemos una voz muy autoritativa, justamente para reforzar el argumento. Muy bien, entonces creo que eso es la respuesta a la pregunta, muy multidimensional, para decir. ¿Había otra pregunta? Sí, señora doctora Cristina. Falta, la estudiante Camila Morales tiene la mano levantada, pero no sé si, pues, digamos que nos quedan 15 minutos, entonces no sé si... Sí, tenemos que tal vez avanzar justamente para hacer sí, para lograr finalmente el sistema interamericano de derechos humanos. Listo, sí, señora. Entonces, si quieres, al final estaría bien, pues, la pregunta para continuar. Sí, absolutamente. Listo. Voy a tomar pienso que voy a dejar los grupos de trabajo, no vamos a necesitarlo, pero voy a dar el contenido del curso y vamos a consagrar 5 minutos al final, justamente. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, para justamente, y sobre todo en el sistema interamericano, vemos 2 vías para el fortalecimiento de los DESCA. Y quiero distinguir, entonces, ya hemos platicado del artículo 26, la formulación bastante débil, no tenemos que repetir eso, y también la limitación a la justiciabilidad por parte del artículo 19.6 del protocolo de San Salvador, donde la justiciabilidad está limitada a derechos sindicales y derecho a la educación, pero no nos tenemos que quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos ya una incorporación de los DESCA en la Declaración Americana de Derechos y Deberes Humanos, que ya consagra derechos económicos y sociales. Y no tenemos que dimenticar eso, pero voy a más bien ahora ir hacia las instituciones, la Comisión y la Corte Interamericana, para ver de los instrumentos que dispongan para poder proteger derechos económicos y sociales. Empezando con la Comisión, vemos que tiene una caja de herramientas muy novedoras y muy buenas, complementando la jurisprudencia más clara de la Corte Interamericana. Y la caja de herramientas es impresionante. Tiene el sistema de peticiones y comunicaciones individuales. Tiene informes temáticos y de país. Pero también aquí tenemos una mayor consagración y dimensión que está dada a derechos económicos sociales. Pero tenemos también otros instrumentos. La relatora especial sobre DESCA, que fue establecido. También el grupo de trabajo bajo el protocolo de Salvador, consagrándose derechos económicos y sociales. Y también un sistema muy innovador que ya he mencionado, es un sistema de indicadores para medir la implementación de los DESCA. Es un sistema de indicadores muy amplios y se ve realmente uno puede, justamente eso me lleva a la pregunta de Pamela, justamente cómo medir si un Estado avance, como si no hay transparencia, etc. Y ese sistema de indicadores también nos da una caja de herramientas para no solamente el núcleo fijo, pero también chequear, monitorear si un Estado se avance desde el punto de vista del desarrollo progresivo. Entonces podemos ver de un año al otro
o de un caso al otro, si hay avance hacia el ámbito de pleno cumplimiento con los derechos económicos y sociales, o si no hay avance, pero más bien regreso. Entonces, el argumento aquí tenemos de instrumentos más y más finos y precisos para ver cómo o si los estados avancen o no. Y realmente son muy y después tenemos otros solicitaciones de información, resoluciones, recomendaciones, etcétera, que también pueden utilizarse a eso. Pero lo que vemos justamente, bueno, no tenemos el tiempo, también en la jurisprudencia de la Comisión, que tenemos un avance hacia una mayor y siempre más fuerte protección de derechos económicos y sociales. Y aquí me baso en la contribución de la profesora Flavia Piovesa, que fue un muy bien repertorio y del un análisis de la jurisprudencia de la Comisión, de un mosaico de la jurisprudencia en cuanto a derechos económicos sociales con bastante autocontrol hacia una mayor justiciabilidad de un núcleo interno. Entonces, pasos hacia una mayor justiciabilidad de los TESCA. Y en paralelo, como vamos a ver con la jurisprudencia realmente muy fuerte y muy impresionante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vemos también en la jurisprudencia de la Comisión un núcleo interno de los TESC y donde distingue entre el núcleo interno y capas externas que pueden ser sujetas de dimensiones progresivas en la implementación, es sobre dependiente de la asignación de recursos. Pero no es solamente, son las comunicaciones individuales, también tenemos los informes temáticos que abordan derechos sociales. Por ejemplo, tenemos el estudio sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT de 2019 y había dimensiones de derecho a la educación y a la salud como temas prioritarios. Tenemos un informe temático sobre la pobreza y derechos humanos de 2017 y también menciono sobre todo con grupos, pueblos desfavorecidos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y también la dimensión de recursos naturales. Entonces vemos que si la Comisión utiliza esa caja, su herramienta, para proteger siempre de mayor medida derechos económicos y sociales. Y también en informes de país vemos, menciona de Nicaragua y Venezuela derechos económicos y sociales. Aquí vemos mayor atención y protección por parte de la Comisión. Y así que también en tendencias emergentes, ya lo mencionó, desde 2007 hay la relatora especial, tenemos el grupo de trabajo y el sistema de los indicadores. Me veo el tiempo, entonces, perdón, estoy un poco más rápido para lograr a la Corte Interamericana y así vemos, sobre todo, era el caso emblemático para mí que empezó. Para mí tenemos ya indicaciones y sentencias antes que trabajaban hacia una mayor protección de derechos económicos sociales, pero realmente se logró para mí el caso emblemático que empezó esa tendencia de jurisprudencia es Poblete Vilches contra Chile en cuanto al derecho a la salud. Cusculpi Varal contra Guatemala también a la salud, pero también
Muelle Flores contra Perú en cuanto a la seguridad social, pero sobre todo desde abril a 2020, la CONIAT contra Argentina, en cuanto donde realmente vemos un conjunto de derechos que están protegidos por parte de la Corte Interamericana, derecho a alimentación, del ambiente sano y también al agua, que es realmente muy, muy innovativa. Entonces, lo que vemos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sí de los derechos económicos sociales en un núcleo duro con referencia a la vulnerabilidad de un practicante, de vulnerabilidad de derechos de grupos indígenas, etc., sí se vuelven derechos subjetivos y se hacen justiciables. Y así realmente vemos la indivisibilidad, la interdependencia de todos los derechos en esa jurisprudencia que hace realmente deja de atrás esa visión tradicional de distinción muy clara entre distintas generaciones de derechos que dice que no, derechos económicos sociales o no son justiciables. No, con esa jurisprudencia nueva y a todos los niveles, pero sobre todo a nivel regional interamericana, vemos un núcleo duro de derechos económicos sociales que se hacen derechos subjetivos y se vuelven justiciables. Y ya vemos un diálogo judicial que está empezándose justamente mirando y eso es lindo en un sistema de distintos derechos regionales, donde tenemos un diálogo entre Europa e Interamericanos que fortalece justamente ese corriente de protección de derechos económicos y sociales. Y por eso, sí, dejamos los grupos de trabajo para concluir a la evaluación y al final. El argumento de esa clase de ese curso estaba que sí tenemos que vivir con una distinción tradicional, pero ese es solamente el punto de partida. Y tenemos ahora realmente a todos los niveles, universal y a los niveles regionales, una jurisprudencia que va hacia una mayor justiciabilidad de derechos económicos y sociales como derechos subjetivos. Y espero que he podido mostrar en esa clase un poco que realmente es un mosaico de la jurisprudencia que se fortalece y de una visión conjunta es muy clara e indicativa muestra ese avance hacia una mayor justiciabilidad de derechos económicos y sociales. Sí, y eso estaba en clase. Y ahora preguntas. Perdón que estaba un poco rápido al final, pero sí, el tema es demasiado interesante y amplio para cubrirlo en 90 minutos. Gracias, doctora Cristina. Voy a dejar de compartir la pantalla para que pueda ver a los estudiantes. Listo. Entonces, bueno, tenemos 4 minutos. Gracias. Veo que, no sé si Camila Morales siga, no la veo en la cámara, pero... Sí. Listo. Adelante. Sí. Haz brevemente la pregunta Ya, y si alguien más tiene otra pregunta en menos de un minuto para ya poder cerrar la sesión. Bueno, hola, mucho gusto, Cristina. Yo soy de Colombia. Tengo una pregunta porque es que todavía, o sea, no me queda muy claro si al fin existe o no como una serie de requisitos para saber cuáles serían los derechos justiciables y cuáles no, porque ya la distinción no es para nada clara respecto a los derechos de primera generación y segunda generación. En especial, en algunos casos, estoy pensando en aquellos casos donde es tan difícil, no sé, estoy pensando en un caso en particular que es cuando el derecho a la participación,
de los ciudadanos, porque, o sea, vimos que, por ejemplo, hay, o sea, en los casos de participación de comunidades indígenas, ya las cortes se han pronunciado, pero mi pregunta es si se puede ejercer como ese mismo argumento, pero para la participación de ciudadanos normales, o sea, sin ninguna calidad particular de comunidades indígenas, afrodescendientes o rom, sino ciudadanos normales que, por ejemplo, no quieren como que se intervenga, por ejemplo, en su suelo por casos de minería, hidrocarburos y todo el tema como que no solamente afecta pues el medio ambiente sano y como la salud, sino también, entonces, o sea, tiene una serie de derechos de los DESCA, pero todos como que envueltos en la participación. Entonces mi pregunta es si es posible defenderlo, o sea, ¿cómo hago yo para defenderlos? O sea, me tocaría mirar uno a uno, cómo hacer una línea de muchos argumentos de todos los derechos, o se puede recopilar en uno, o no procede porque no es justiciable, o sea, ¿cómo se puede, cómo Sí, sería? sí, sí. Una muy buena pregunta, porque claramente necesitamos criterios para justamente elegir los casos donde se protege o no. Y tenemos bastantes criterios. Uno es el núcleo esencial. Por ejemplo, si hay un caso en la educación, hay una distinción entre educación primaria y educación secundaria, donde hay una obligación estatal muy concreta en cuanto a la educación primaria, pero menos secundaria. Eso es un criterio, el núcleo. Después, pero no obstante, eso es muy importante, se dirige a su pregunta, la situación de vulnerabilidad. En grupos que están muy vulnerables, como el señor Poblete Vilches, que estaba muy anciano, muy débil, pero también en cuanto a pueblos indígenas que dependen mucho en su cultura de sus tierras, que viven en un sistema muy frágil, donde toda su vida cultural, una dimensión espiritual, el vínculo con sus tierras, entonces ellos gozarían de mayor protección por esa situación especial. Y entonces eso es todo, otras situaciones de manera general, la situación del Estado de manera financiera. Hay procedimientos se involucran en la protección o elementos discriminatorios. Entonces no tenemos una pregunta sí o no, pero es un conjunto de criterios que tenemos que tomar para justamente analizar un caso y decir si en ese caso hay una violación o si en otro caso no hay violación porque no hay eso. Entonces no es un negro o blanco, pero una evaluación es eso. La Corte Interamericana hace muy en su motivación muy claramente, ¿no? Distingue un caso específico, dice lo que es especial para llegar a su conclusión. Y eso es justamente, creo que es también el vía para avanzar la protección de derechos económicos sociales, porque claramente involucra a dimensiones de recursos financieros, etcétera. Entonces necesitamos criterios muy claros para hacer la distinción entre las distintas situaciones, ¿no? O, por ejemplo, el derecho a la salud sería distinto para una persona con muchos recursos que puede pagar sí misma por su hospital privado. Entonces, no hay necesidad de protección de un núcleo de obligación del Estado muy claro. Entonces, realmente tenemos un conjunto de criterios para justamente ligar. Espero que... Pero, ¿puedo preguntar rápido? Pero, o sea, pero entonces, por ejemplo, yo, no sé, no existe, o sea, no puedo defenderlo por el Camila, derecho a la participación. perdón que te interrumpa, Camila, pero para darle chance a la otra persona que estaba en la pregunta, y quedamos, y es muy importante que siga el debate con el tema, vamos a continuarlo sin duda. Porque entendí, ¿no, Laura, que hay alguien más? Y ya Pues tal vez sí, creo que ya estaba María Luisa Gómez, entonces pues... ¿Un minuto? Sí, un minuto y para cerrar la sesión, pues quienes tengan que salir, pues muchas gracias por participar. Le doy la palabra a María Luisa para que en 30 segundos nos presentes. Qué pena. Ah, ya te vi, no te encontraba. Listo, Sí. dale.
Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi pregunta está dirigida a que, en efecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana reciente ha sido sumamente interesante a la hora de desarrollar los argumentos por los cuales los DESCA pueden resultar directamente justiciables y, en particular, su contenido esencial de manera autónoma. Sin embargo, me surge como la pregunta de que también tenemos otra tendencia bastante clara en la Corte, ¿no? que se plasma en los votos disidentes, por ejemplo, de los jueces Biogrossi o Sierra Porto, que también desarrollan una serie de argumentos un poco en la línea de la intervención de mi anterior compañero, por los cuales pues, estos derechos, o sea, no está tan claro que resulten directamente justiciables al amparo del artículo 26. Y mi pregunta está un poco dirigida a si ante los próximos cambios que se van a producir en la Corte Interamericana de la composición, si se detecta que puede haber un riesgo de regresividad de ese estándar de protección de los DESCA y, en su caso, cuáles serían como las herramientas que desde el ICAL podríamos tener pues, para continuar impulsando este avance jurisprudencial pues, sumamente interesante, ¿no? Lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Sí, de hecho, muy bien, es un elemento muy importante porque realmente vive también la jurisprudencia y o progresivo o más tradicionalista vive de los jueces. Y de su Eduardo Ferrer con también la técnica argumentativa, cómo pueden promover sus razonamientos, etcétera, o cansado Trindad. Entonces, es realmente se ve, convive y claro, depende de los jueces, se ve con los votos disidentes que la mayoría, sobre todo en áreas que son un poco discutidos y disputados, no son tan claros. Entonces, sí. Es más una visión adelante donde la composición, sí, hay un posible peligro con si cambia la composición y con más tradicionalistas que tenemos pasos en atrás en algunos rambos, se vuelve siempre más difícil porque sí hay casos emblemáticos muy bien motivados, también hay una consistencia en la jurisprudencia, entonces es más difícil avanzar que una vez que tenemos un ámbito, un nivel de estado de protección que está aceptado, ya se ha logrado ese estado. Entonces, el peligro se reduce con cada caso decidido, con cada sentencia decidida, pero no obstante, claramente que existe. Muchas gracias, Pero María Luisa. Doctora, bueno, dale. Un minuto para responderte porque qué tiene el ICAL que ofrecer y cómo podríamos. Yo les invito, están todos online disponibles, desde el caso Lagos del Campo, el caso Poblete y el caso Cuscul. Ahí hay una argumentación, incluso con Cristian Curtis, reconociendo los aportes de la Corte y cómo se ha ido mejorando la argumentación para fortalecerla y, como dice Cris, evitar el retroceso en otra composición de la Corte. Es una reflexión que en verdad está abierta, pero que creemos que ya se ha consolidado esta línea jurisprudencial. Algunos creemos esto. Bueno, entonces hay que leer, ahí está en el ICAL. Consolidar, estaba la palabra que había buscado. Muchas gracias, doctora Mariela. Y María Luisa va a leer simplemente lo que escribió Pamela. Dice, el desarrollo de los criterios de protección y garantía de los DESCA son de gran interés, más aún en épocas en que la economía se ve disminuida e imperan las políticas de austeridad. Bueno, yo creo que son muchos los comentarios que quedan pendientes y la verdad veo que esta sesión fue muy fructífera. Nos quedó pendientes las discusiones del grupo, pero pues sería un poco más largo. Entonces, doctora Cristina, pues quiero darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si la doctora tenga Twitter o Facebook para que pueda ingresar en el grupo de la escuela para
seguir promoviendo la discusión o... Sí, no estoy muy activo, pero voy a hacerlo. Listo. Bueno, doctora Cristina, entonces está invitada al grupo de Facebook de la escuela y si tiene Twitter también me lo puede indicar para compartirlo. Y bueno, entonces yo creo que ya damos por terminada la sesión. Les damos gracias a todos y todas por estar, por quedar conectados y por pues continuar en este debate que nos deja con muchas preguntas y comentarios que quisiéramos seguir. Entonces, bueno, entonces voy a cerrar la sesión. No se les olvide que el viernes a la misma hora, de 9 a 10:30, nos va a acompañar el profesor Von Dandy y René Urueña. También la sesión va a estar en vivo. Y una sorpresa de superestrellas, y una sorpresa. Ah, listo, y una sorpresa. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Entonces. Gracias, Laura. Gracias, Cris. Adiós. Adiós, muchas gracias.